¿Qué tal? Buenas tardes a vos y bueno, a todos los televidentes de Ciudad Televisión. Bueno, un trabajo de hormiguita que vienen haciendo hace muchísimos años. ¿Usted creo que es 2005 puede ser? Sí, ¿Están? esto se gestó en el Sí, 2005, ahí se dieron los primeros pasos de la Fundación Conin, que lo claro, dio el doctor Andriotti con su familia. Y bueno, y hoy nos toca a nosotros continuar con el legado. claro. La Fundación Conin trabaja, en este caso en Barranqueras, llevan un trabajo muy importante de atención a la familia, a los niños, a las madres que están gestando y sobre todo, más allá de tener una asistencia alimentaria, tienen un trabajo muy interesante de educación alimentaria para esas personas, para esa mamá. ¿Cómo se ha trabajado en torno a eso este año? Nosotros continuando con la Claro, metodología, con lo que es nuestro manual de procedimientos, por ahí algunos no saben si Conin es un merendero, si Conin es ujú, un comedor, si Conin es una salita porque tiene médicos. claro, Conin en realidad es todo y mucho más que eso, que la gente por ahí no, como no conoce, no se puede imaginar. claro, Cuesta imaginarse que en un espacio físico se hagan abordajes interdisciplinarios. CONIN hace eso y lo hace en forma conjunta con el niño o niña y con su madre o adulto responsable, claro, porque hay casos en los que la mamá no puede asistir, pero sí asiste la abuela, o hay casos donde a veces va el papá, a ujú, veces va la mamá, pero siempre el niño está acompañado, el niño o la niña está acompañado por un adulto responsable de su crianza. claro, Y desde el momento cero, desde el momento que ingresa a la fundación, va pasando por distintas áreas. Va a pasar por la asistente social para ver cómo está su... Y recordemos que van semanalmente, una vez a claro. la semana, los distintos grupos, para ver cómo está su vida diaria, si hubo algún problema. Después va a tener su control nutricional, va a tener con las nutricionistas, que también tienen a ver, todo esto, toda esta información se vuelca en una historia clínica digital Claro. que compartimos todos los centros CONIN de la República Argentina. Es decir, que el informe del asistente social va a la historia clínica, el informe que hace la nutricionista va a la historia clínica, el informe del médico va a la historia clínica, el informe de la estimuladora va a la historia clínica, estimuladora temprana, así como en el caso de los niños que ya son más grandes, la psicopedagoga también escribe un informe, va a la historia digital. En paralelo a todo esto y mientras las madres van esperando su turno, se desarrollan dos tipos de talleres. El taller de nutrición, de cocina le llamamos nosotros, donde no es que se le enseñe a cocinar, sino que lo que se intenta es enseñarle a utilizar los recursos que recibe por parte del Estado, ya sea a través de una bolsa de mercadería, que lo que hablábamos Sí, fuera de aire hoy, o también, bueno, la asignación universal, cómo invertir ese dinero para optimizar en lo que es la nutrición de su hijo o de su hija. Eso se desarrolla en el área de talleres de cocinas. Por eso, si ven en el informe, ahí aparece como tantas cantidades de raciones de colación. Esa colación o comida la madre la lleva a la casa porque estuvo toda la mañana en la claro, fundación. Y otro tipo de taller que se realiza es el de manualidades o tejidos, reciclaje. ¿Y qué objetivo perseguimos con esto? La mamá necesita sociabilizar con otras madres, necesita compartir lo que le está pasando, pero además necesita descubrir cuáles son sus potencialidades. Descubrir que puede hacer algo con claro, las manos, por más simple que sea. Entonces, en la medida en que nosotros vamos cumpliendo esos objetivos, el niño puede, si está sano, si no existe ninguna patología, va a levantar su talla y su peso más rápido que lo que puede llegar a costar el despertar de la madre. Es decir, que la madre reaccione y cambie su actitud frente a la vida, cambie lo que por ahí decimos el chip de la pobreza.
Es decir, no solo quedarse con lo que recibe del Estado, optimizar eso que recibe del Estado y emprender algo, por más pequeño que resulte. Tal vez sus habilidades pasan por el lado de la cocina, o tal vez sus habilidades pasen por el tejido o por alguna manualidad, o algo que la incentive a ella a buscar cuál es su posibilidad de generar recursos con sus propias Claro. manos. Que les toca ver, por ejemplo, casos de generaciones y generaciones que no han visto a su familia trabajar, de sumidos en una pobreza. Hablamos también fuera de aire que no es algo de ahora ni de hace 4 años atrás, es No, algo cíclico que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? sí, Como una pobreza estructural. exacto, una pobreza estructural que atraviesa generaciones. Justo me habías preguntado qué opinaba respecto a la ayuda que reciben las familias a través del Estado, distintos tipos Claro, de ayuda, ya sea bolsa de alimentos o no. Y yo te respondí con otra pregunta. ¿Desde hace cuántos años en la República Argentina esta es una política de Estado, lo que en realidad para otros países desarrollados es un parche? Dar subsidios o entregar una bolsa de mercadería debería ser momentáneo. El problema de fondo pasa por una cuestión cultural y de educación, de revertir esa situación a la que llegó la gente muy humilde y que esto está subiendo, no es que se está quedando en un estrato de social bajo, sino que también está subiendo por muchas situaciones que ya no soy, yo no soy socióloga, no está a mi alcance, pero me gustaría que sociólogos investigaran y emitieran una opinión al respecto. Pero es como que estamos muy aletargados, hay una franja muy grande de la población que está, no hablo a nivel psicológico, pero digo, está depresiva, deprimida, y le cuesta tomar la iniciativa por sí sola para poder salir adelante. Entonces, estamos hablando de que se acostumbró a entregar, eh, pero no se reeduca para revertir, que tampoco va a llevar poco tiempo, porque la cantidad de personas y las generaciones involucradas en esta cuestión es muchísima. No estamos hablando de 2 generaciones, estamos hablando de 40 años. En 40 años, para los estratos sociales más bajos, tenemos la abuela de 40 o tal vez la bisabuela que tiene 60 más la abuela de 40, son 2 generaciones, más la madre, más la hija que puede ser adolescente y estar embarazada, o sea que mínimo 4 generaciones que se ven involucradas claro, en esta cuestión de la cultura de la pobreza, cuando antes éramos un país que hablaba de la cultura del trabajo. claro. Bien, ¿cómo están trabajando de cara a lo que va a ser el año que viene? ¿Qué se planea hacer? Porque siempre tienen algo de creatividad en el sentido de, bueno, de hacer, por ejemplo, la maratón, de juntarse un sábado al mes para la recolección de las donaciones de la gente. ¿Cómo se preparan para lo que va a ser el año que viene? Bueno, eso y un poco más, Sí, porque cuando nos sentamos a hacer el balance, nos sabía a poco. Pensábamos y que estábamos, personalmente yo estaba convencida de que se había hecho poco. Y después llegué a la conclusión, cuando vi todo lo que hicimos en el año, de que no era poco lo que habíamos hecho, sino que la demanda sobrepasaba nuestra posibilidad de entrega. Entonces hay que buscar estrategias claro, de que nos permitan, porque por ahí hay sabor a frustración también. ¿Y por qué hay sabor a frustración? Porque antes no nos pasaban algunas cosas, y voy a citar 3 o 4 problemas. Hacía bastante tiempo que no veíamos adolescentes embarazadas, madres adolescentes, y ahora lo volvimos a ver, porque yo nunca vi, solo escuché al doctor Andriotti hace muchísimos años que él una vez le tocó atender a una madre desnutrida junto a su hijo, y ahora tenemos 4 madres desnutridas. Y porque cuando hacemos el abordaje territorial encontramos la situación,
intentamos llevarlas hasta la fundación para poder trabajar, pero son distintos los factores que hacen que se fracase en el intento. Entonces, evaluando los distintos factores, el traslado, y que ahí abro un paréntesis grande y digo con un megáfono, la Fundación CONIN no quiere que le den un vehículo para trasladar a las personas, por dos motivos. Porque sería un gasto, porque no estamos preparados para tener ese gasto, ni hacernos cargo del traslado, porque no es nuestra función, ni nuestra misión, ni nuestro objetivo. Sino que, y a eso le agrego, que las personas se sienten mejor y se abren para el cambio cuando uno trabaja en el territorio. Claro. Es decir, en el lugar donde ellas están cómodos, por llamarlo cómodos en el sentido amigable y no irse, sacarlas de su lugar de confort y llevarlos de golpe a otro lado donde uno intenta enseñarles y ellas no logran aprender porque no están cómodas. Entonces, llegamos a la conclusión de que tenemos que ir al territorio y tenemos distintas modalidades, no solo con el abordaje integral que hicimos con el colectivo, con nuestro camión sanitario, sino plantear, y acá vamos a pedir ayuda al Estado y a las empresas que quieran sumarse, porque es un costo por ahí mayor, si no, por ahí no, es un costo mayor, hacer una modalidad itinerante o satélite, le llamamos nosotros, que es ir cada 15 días, sí o sí, a un lugar donde estén aglutinadas personas que tengan esta problemática. Y ya lo tenemos muy detectado en los lugares, sabemos cuáles son, sabemos el estado en el que se encuentran, porque hemos intentado llevarla hasta la fundación, pero hemos fracasado. Entonces, ahora tenemos que ir a ese lugar para mejorar. Así que ese es el mayor desafío que tenemos como para arrancar el año de los 20 años de la Fundación CONIN, porque la situación no está fácil, es una situación de un 50 que fluctúa, también te comentaba fuera de aire, entre el 51 y el 57% según la localidad, y esto en una puesta en común con distintos centros. Nosotros estamos en un 53% de distintos niveles de desnutrición y un 40% de niños y niñas con riesgo, a los que se les llama no voy a recordar, autófricos, algo así creo que es la terminología, y los crónicos. Los primeros son aquellos que en su talla y en su peso están al borde de un bajo peso y posterior, si no se actúa, caer en desnutrición. Y los crónicos son aquellos que ya padecieron desnutrición, que no fueron detectados a tiempo y que le quedaron secuelas en su crecimiento físico, a los que hay que evaluar con la psicopedagoga, con la estimuladora temprana, para ver si también su cerebro se ve afectado. Así que entre un 53% bajo peso y desnutrición y un 40% con grandes riesgos, estamos hablando de una población de primera infancia muy afectada. La verdad que es terrible, ¿no? Un porcentaje súper alto. Hace poco se daba también los números de desempleo que siguen creciendo en el Gran Resistencia. Es bastante complicado y no es un panorama que vaya mejorando, ¿no? En un país tan rico, como siempre decimos, en cuanto a lo alimentario, y que haya gente que no se pueda alimentar y sobre todo no se pueda nutrir bien, porque también el comer carbohidratos únicamente como único alimento no es algo que nos nutra, no tienen una dieta variada. Bueno, es una situación súper compleja. Es muy complejo, pero nosotros estamos convencidos y nuestra metodología se basa en el abordaje integral y el seguimiento hasta que la madre esté fortalecida. No una charla cada tanto, o sea, no alcanza. Hace 40 años, desde la época Alfonsín, que apareció la primera caja, que fue la caja del PAM, hasta el día de hoy, el Estado no ha abordado la problemática con
políticas de Estado serias, de fondo y que duren, perduren, más allá del color político que le toque gobernar. No hay una política de Estado para cortar la cultura de la pobreza y no se la cortan 2 días. Gracias, Claudia. Gracias por Gracias a venir. ustedes. Bien, así nos vamos.